Capítulo 166. No realmente. Incluso si intentas provocarme, no caeré en eso. Norris apuntó su espada a Ed, un rayo crepitó por todo su cuerpo. Esta vez, incluso si es 1 a 1, el que ganará es Kaido. Ed interrumpió a Norris, lo que hizo que se detuviera a mitad de la frase. Estaba enojado y confundido a la vez. ¿Qué estás? Una vez más, Ed interrumpió a Norris. Si es 1 contra 1, Kaido ganará. O eso dicen. Kaido era un personaje del manga One Piece. Fue considerado indestructible, y fue apodado la criatura viva más fuerte. Ed estaba jugando con Norris en este punto. A pesar de que este último dijo que no se dejaría engañar por sus provocaciones, parecía muy cerca de romperse. ¿Te tomarás esto en serio? Y en otra ocasión, Ed interrumpió a Norris. Te mostraré un truco de magia. En 10 segundos, esta herida desaparecerá. Ed dijera la herida en su mejilla. 10, 9, comenzó a contar hacia atrás, un número por segundo. Norris no iba a dejar que se moviera a su ritmo, así que atacó a Ed. Emilia trató de ayudarlo, pero no fue necesario. Más de 10 cuchillos surgieron de la nada y comenzaron a atacar a Norris. La cantidad de cuchillos era demasiado grande para que Norris siguiera evitando. 3, Ed parecía indiferente mientras continuaba contando. Ni una sola vez Norris se acercó a él. A And 0. Una vez que Ed terminó, se teletransportó frente a Norris y lo envió volando con un corte de espada. La herida de su mejilla desapareció sin dejar rastro. Ed usó su cuenta regresiva final de Atsu en su factor de curación. 10 segundos era una exageración cuando se trataba de una herida tan pequeña, pero era lo más bajo que podía establecer. En cuanto a los cuchillos, no podía moverse mientras usaba su Atsu, pero eso no se aplicaba a telequinesis. Norris finalmente espetó mientras le gritaba a Ed, bastardo. ¿Es eso lo único que puedes decir? Intenta ser más creativo. Ed activó su Ren, Mangekyo Sharingan, Spectral Shadow Stage y Observation Aki. Como establecimiento celestial, Ed no podría mantenerse al día con Norris usando solo el cultivo. Necesitaría usar sus habilidades para superar la diferencia. Afortunadamente, la diferencia no fue tan grande ya que Norris era solo un nivel 1 de establecimiento inmortal. Los dos se enfrentaron de nuevo, de una manera mucho más fuerte en comparación con el interior del castillo. Se enviaron ondas de choque por todo el reino, haciendo que la gente gritara. La gente no sabía qué era más seguro, permanecer dentro del reino o escapar fuera. Todos se dieron por vencidos y entraron a sus casas, esperando que las pesadillas terminaran. Bastardo. Nuevamente, Norris usó las mismas palabras cuando maldijo a Ed. Activó una técnica afiliada a la técnica Thunder Formation. Todo su cuerpo se convirtió en un rayo. Ahora no podrás tocarme, como antes. Norris usó esta técnica para herir a Ed antes. Era como el rayo de Raikou. Pero parecía estar más centrado en la evasión y la velocidad que en el rendimiento general. Norris corrió hacia Ed, buscando matarlo esta vez. Ed cerró los ojos y retiró a Shusui. Era su hoja más favorita, así como la más poderosa. Lo agarró con fuerza, todo sin desenvainarlo. Un estilo de espada. Técnica secreta. Ed abrió los ojos y pareció concentrado. Como si fuera a desafiar al luchador más fuerte del mundo. Norris se sorprendió, pero logró seguir avanzando hacia Ed. Justo antes del impacto, Ed se movió. Carrera. Ed desapareció de su lugar y apareció junto a Norris. Usó a Shusui como un bate de béisbol y lo colocó profundamente en el estómago de Norris. Este último arrojó sangre y el impacto lo envió volando hacia abajo, estrellándose contra el castillo ya destruido. Sin embargo, se recuperó rápidamente y voló. ¿Qué me has hecho? Con sangre goteando de la boca, Norris parecía un demonio enojado. Incluso si me preguntas, solo te golpeé. ¿No se suponía que debía hacer eso? ¿No estamos en una batalla a muerte? Ed no le respondía a Norris por mucho que siguiera preguntando. Usó Armament Aki, que fue muy útil contra tal técnica. Armament Aki tiene la capacidad de forzar cosas intocables a un estado sólido. Ed tenía la intención de que el ataque fuera de una broma y una prueba, pero aún así logró romperle un par de costillas a Norris. Pero, ya parecían curados de alguna manera. Probablemente cultivó una técnica de regeneración, pensó Ed mientras miraba su pecho que estaba curado. Ambos reanudaron la lucha. Esta vez, Norris estaba teniendo cuidado de no caer en otro ataque como antes. Ambos sufrieron algunas heridas, pero la regeneración de Norris los estaba curando a todos. Parece que te estás quedando sin ki más rápido de lo que pensaba. Norris habló de manera triunfal. Realmente no. A Ed no le importó y solo liberó otra parte oculta de su ki.
Supongo que tú eres el que se está quedando sin ki. Ed sonrió mientras lo miraba. Aunque Norris tenía un cultivo más alto, estaba usando dos técnicas de alto nivel que consumían una gran parte de su ki cada vez. Además de eso, estaba usando magia de izquierda a derecha para lastimar a Ed. Ed, sin embargo, estaba acostumbrado a usar muchas técnicas a la vez. De hecho, su entrenamiento diario en la dimensión de bolsillo se centró en eso. Tus heridas son aún peores que las mías. Norris no quería estar en el lado perdedor de la discusión, por lo que quería presumir de su regeneración. Realmente no. Ed sacó una poción y se la bebió. Sus heridas siguieron sanando a un ritmo visible, sorprendiendo a Norris. Ahora estoy curado y tengo más ki que tú. ¿Qué vas a usar de nuevo? Ed lo provocó mientras corría hacia él. Después de un tiempo, se decidió el vencedor. Ya sabes. Tu técnica de cultivo del trueno no es útil. Se come una gran parte de tu ki sin darte muchos beneficios. También podría ser contrarrestada, haciéndola bastante inútil como técnica. ¿De verdad pensaste que la secta de sangre le para ti si fuera todopoderoso? Ed sostenía a Norris por el cuello mientras le hablaba. Además, para su regeneración. Es solo una rápida división celular. El calor alto se encargaría de eso. Norris no entendía de qué estaba hablando Ed, como ahora sabía de ciencia. Por suerte para ti, tengo lo correcto. Una llama negra emergió de los ojos de Ed y comenzó a consumir a Norris. No pudo hacer nada más que gritar. Elegiste a la persona equivocada con quien meterte. Ed lo dejó con estas palabras. Capítulo 167. Cuídate. Norris estaba asustado cuando vio que la llama negra lo devoraba. Su regeneración estaba funcionando al 120%, pero no pudo ayudarlo contra el Amaterasu de Ed. Poco a poco, diferentes partes del cuerpo fueron completamente destruidas sin esperanza de curarse. Pero, no se detuvo en las partes del cuerpo, las llamas continuaron consumiendo la última parte de su cuerpo, hasta el último mechón de cabello. Ed no quería dejar lugar a errores. No sería extraño si se regenerara a partir de una gota de sangre y terminara más fuerte que antes, o algo así. Timbre. Adquirido 10 millones exp. Regeneración adquirida. La notificación trajo tranquilidad al corazón de Ed. Significaba que el Norris había sido asesinado y no habría lugar para el error. Ed pudo tomar el anillo espacial de Norris antes de matarlo por completo. Bajó hacia Emilia y se lo entregó. El cuerpo de su madre definitivamente estaba allí. Emilia estaba llorando lágrimas silenciosas, y cuando tomó el anillo, Ed pudo escuchar su débil voz, gracias. De nada, respondió él en sus propios pensamientos y le sonrió. Emilia siguió revisando el anillo y encontró el cuerpo de su madre allí. Lo retiró y lo cargó con suavidad, temiendo que cualquier movimiento brusco dañara el cuerpo. Ed se sorprendió cuando vio el cuerpo. No parecía una persona muerta, sino que parecía una muñeca magistralmente diseñado para alcanzar la perfección. La nieve cubrió a madre e hija y ocultó las lágrimas que caían. La emperatriz de hielo y la bruja de hielo finalmente se reunieron. Aunque, ambos hubieran preferido que se hiciera de una mejor manera. Sígueme, le dijo Emilia a Ed mientras se secaba las lágrimas. Ed lo hizo y estaban lejos del castillo hasta que llegaron a una cueva subterránea. Era similar al escondite de los bandidos en el 10º piso. Este es un lugar secreto que solo mi madre y yo conocemos. Es donde están enterrados los miembros de mi familia. Ed miró a su alrededor y encontró 3 ataúdes dentro de la habitación. A diferencia del clima frío afuera, la cueva estaba cálida. Estaba decorado con alfombras doradas y pinturas murales. No parecía un lugar de enterramiento, sino un gran salón en un castillo. Detrás de los ataúdes, estaba escrita la palabra eternidad. Emilia procedió a retirar un ataúd azul puro de su anillo espacial. Ed se preguntó por qué no se lo quitaron cuando la atraparon, pero rápidamente detuvo esas ideas, ya que en realidad no era el momento. Luego puso el cuerpo de su madre dentro del ataúd. Ed supuso que ella consiguió el ataúd mientras luchaba para recuperar el cuerpo de su madre. Luego sacó un estoque blanco puro roto del anillo espacial de Norris. Ed quedó hipnotizado momentáneamente por la belleza del arma. Era solo un arma de grado legendario, sin embargo, podía sentir el pensamiento y el cuidado que se le ponía mientras se elaboraba. Desafortunadamente, se rompió en 2 pedazos. Emilie estaba a punto de poner el estoque junto con el cuerpo de su madre cuando Ed la detuvo. Creo que probablemente deberías quedártelo. Tu madre querría eso. Pensó que sería considerado como un recuerdo de madre a hija. Pero, ya está roto. Lo hizo una vez que la madre falleció. Creo que es justo que vaya con ella. Emilia expresó su opinión y luego notó la expresión seria de Ed.
Puedo sentir que el arma no quiere quedarse aquí. Quiere ir contigo. Si está rota puedo repararla, así que no te preocupes por eso. Ed realmente podía sentir los pensamientos de la espada en este momento. Aunque no eran palabras claras, podía decirlo. El estoque preferiría luchar junto a Emilia, en lugar de ser olvidado en este lugar. Emilia miró fijamente el estoque y las lágrimas volvieron a caer sobre él. Era como si recordara la galante figura de su madre sosteniendo el arma. Se secó las lágrimas y asintió con la cabeza hacia Ed mientras le entregaba el estoque. Ed lo guardó y decidió que trabajaría en él tan pronto como regresaran. Emilia terminó de cuidar el cuerpo de su madre y lo puso al lado de su padre y hermanos. Ella miró a la eternidad detrás de ellos, hizo una reverencia y se volvió para irse. Pero, antes de irse, sintió como si escuchara voces detrás de ella diciéndole cuídate. Emilia reconoció las voces y una vez más comenzó a llorar, esta vez con fuerza. Ed junto a ella estaba congelado de miedo porque también escuchó las voces. Ed estaba aterrorizado por el horror, así que no se atrevió a dar marcha atrás. Lo que ambos no sabían era que escuchaban cosas diferentes. Emilia escuchó cuídate mientras que Ed escuchó cuídala. Ambos nunca se enterarían de esta coincidencia. Antes de que ambos salieran de la cueva, Ed dejó uno de sus sellos. Solo que esta vez, no era de madera, sino de metal. Si alguna vez quieres venir a visitarlos, dímelo. Solo te conducirá un segundo. Ed le dijo mientras sonreía, y ambos salieron de la cueva. El viento frío sopló en sus rostros mientras caminaban afuera. Emilia miró la cueva por un rato, y luego a la capital antes de salir con Ed. De repente, Ed sufrió un aumento repentino en su poder. Así como muchas personas diferentes con un repentino arranque de fuerza. Tanto él como Emilia sintieron esto, así que ella se sorprendió. Pero Ed sabía lo que había sucedido. Comprobó sus estadísticas y se sorprendió. Nivel 61. 2.5 millones de 10 millones. Nivel establecimiento celestial 8. Estadísticas. HP. 1550 de 1550. MP. 1158 de 1158. STR. 750. AGL. 700. INT. 705. DEF. 710. ESTA. 775. Habilidades. Estilo de 3 espadas, etiqueta, regateo, estrategia, control de ki, conducción, caligrafía, programación. Habilidades. Mangetio Sharingan, pasos de sombras espectrales, magia de viento, magia de fuego, magia espacial, disfraz de voz, Shumpo, Men, Berserk, magia de agua, Aki, telequinesis. Monstruos. Raikou, Suika, Gobuta, Goburou, Garu, Siegfried, Agumon, Merry. Evaluación. Bueno, había avanzado al nivel 8 del establecimiento celestial, lo que significaba que sus compañeros ahora tienen el nivel 1 del establecimiento inmortal. Capítulo 168. La sexta estrella. Ed revisó sus notificaciones y notó una serie de puntos de experiencia. También se eliminaron alrededor de 3 boletos de gacha de lo que fue asesinado. Esto devolvió la atención de Ed a la habilidad de regeneración que obtuvo de Norris. Estaba en conflicto sobre su uso, ya que era de Norris, pero se dio cuenta de que su pensamiento era ingenuo. Siempre que pudiera ser útil para proteger a sus seres queridos, use cualquier poder que pudiera tener en sus manos. ¿Qué es eso? Son algunos enemigos. Emilia se estaba volviendo loca debido al hecho de que aparecieron tantas personas fuertes a la vez. Ella pensó que aparecía el refuerzo de la secta sangre. No necesitas preocuparte. Esos son mis compañeros. Después de que Ed le habló, ella se calmó pero todavía estaba confundida. Subieron de nivel de la nada, por lo que fue algo bastante inusual para ella. Ed aplastó la carta de regeneración y sus heridas comenzó a sanar. Emilia volvió a quedar atónita y no pudo evitar preguntarle al respecto. Es la misma habilidad que la de Norris. Ed no mintió, pero tampoco explicó las cosas. Emilia no siguió adelante con las cosas, ya que realmente no le importaba. Estaba lo suficientemente feliz de haber vengado a su madre y haberla enterrado. Maestro. Eduardo. Ed escuchó que algunas personas lo llamaban, que resultaron ser Goburou y Walgreymon. Necesitamos que vengas con nosotros, habló Goburou sin apresurarse hasta que notó a Emilia parada junto a Ed. Miró a Ed y luego a Emilia y luego dijo, perdón por interrumpir mientras se inclinaba. Esto hizo que Ed y Emilia se pusieran rojos. ¿No estás interrumpiendo nada? ¿Qué pasa? Ed intentó deshacer el malentendido pero no se esforzó mucho. Todos sus monstruos tenían personalidades únicas, y la de Goburou era la más singular. O permanecería tranquilo todo el tiempo o intentaría burlarse de alguien cuando comenzara a hablar.
Aunque Ed trató de explicárselo, simplemente lo miraría a él y luego a Emilia y sonreiría. Parecía un hermano mayor que encontró a su hermano con una novia. No pasa nada. Simplemente buscamos algunas cosas y pensamos que te gustaría tenerlas. Le dijo a Ed mientras volaban hacia el océano. Wargreymon estaba en silencio, pero Ed podía sentir que estaba emocionado por algo. Probablemente comida. Ed pensó mientras lo miraba. Emilia estaba en silencio, pero observando a Goburou y Wargreymon de cerca. Los vampiros existían en este mundo, así que ella sabía de ellos. Pero ella nunca había visto un monstruo como Wargreymon. También sintió que ambos eran mucho más fuertes de lo que indica su nivel de cultivo. Después de un rato, llegaron al océano y Ed estaba extasiado. Emilia, por el otro, estaba atónita. El océano, que generalmente estaba congelado en esta época del año, se derritió. En la orilla, cientos y cientos de mariscos, monstruos marinos yacían muertos. Había monstruos camaroneros de 1 metro de largo. Un monstruo largo parecido a una anguila, un pulpo y algunos calamares. También hubo algunas ballenas y cangrejos. La mayoría de estos monstruos eran seres del establecimiento celestial de alto nivel. Sin embargo, fueron cazados en menos de 1 hora. Ed supuso que Goburou destruyó el hielo que bloqueaba el océano y Wargreymon se dirigió al agua para cazar. Sin embargo, no sabía por qué estaban aquí, así que les preguntó. Los guardias dejaron de venir, así que decidimos cambiar el área. Pero aún no vinieron aquí. Notamos el océano y quisimos destruirlo para llamar la atención. Terminamos atrayendo monstruos, no humanos. Goburou le describe toda la situación a Ed. Ed voló y comenzó a almacenar los cuerpos. Todo lo que no pudo alcanzar, usó su telequinesis como una mano extendida para atraparlos y almacenarlos. Tantos monstruos desaparecieron en menos de 1 minuto. Algunos monstruos más aparecieron en el océano, pero Ed no se molestó con ellos. Tenía muchos ingredientes sin comer en su almacén. Tanto que, de hecho, no sabía qué hacer con ellos. Después de terminar, voló de regreso hacia Emilia y los demás, quienes luego se dirigieron de regreso al castillo. ¿Necesitas algo de aquí?, Ed le preguntó. Quería saber si Emilia tenía algo que quisiera del castillo. La gente tiende a llevar consigo cosas como fotografías. No había cámaras en este mundo, pero existían artistas. Se las arreglan para hacer un dibujo que es casi como si la persona real viviera dentro de él. Algunos artistas van tan lejos como para usar ki en sus dibujos para hacerlos más hermosos. No, podemos irnos. Desafortunadamente, todos estos retratos fueron quemados por Norris una vez que se hizo cargo. Ya no tenía nada que le interesara en el castillo. Ya veo. Entonces es apropiado si el castillo sigue a su amo. Emilia no tenía ninguna intención de gobernar este país. De hecho, el castillo debería seguir a su amo, su madre. Ed retiró a Muramasa y usó magia de fuego. En un instante, una ola de calor llenó toda la capital. Fue un cambio suficiente para que lo notaran. La nieve dejó de caer del cielo, mientras que la del suelo comenzó a derretirse. Con un movimiento de su espada, los alrededores se volvieron silenciosos. La gente solo pudo escuchar el sonido de una explosión, y una vez que miraron la fuente, el castillo se había ido. Ed y Norris lograron volar desde lo alto del castillo, pero ahora no quedó nada. Ni siquiera escombros. Los guardias de la secta Blood, que estaban dentro, también murieron. Ed pudo ver una pequeña cantidad de exp en sus notificaciones. Vámonos. Ed regresó y le sonrió a Emilia. Todos volaron y se encontraron de nuevo con Hayato y el resto que se había reagrupado. ¿Dónde está ella? Ed no pudo evitar preguntar una vez que llegó. Todos estaban presentes excepto ella. Rápidamente revisó el mapa y notó que ella estaba en algún lugar dentro de la capital. Voló hasta allí y se encontró con ella. Estaba siguiendo a este anciano. Resulta que hay 6 estrellas, no 5, y este hombre es el miembro oculto. Le di una paliza y obtuve esto de su anillo espacial. Ella le entregó a Ed lo que parecía un mapa. Era un mapa de todos los puestos de la secta de sangre situados en su continente. Capítulo 169. Comedor. Ed estudió el mapa durante un par de segundos antes de teletransportarlos a ambos de regreso. Ella vio a Emilia y sus ojos se llenaron de lágrimas. Emi. Abrazó a Emilia y la abrazó mientras lloraba. Ella actuó con dureza, pero era una buena chica por dentro. Emilia se frotó la cabeza mientras sonreía levemente. Parece que ya le habló a Hayato ya que ambos estaban allí cuando Ed regresó. Ella recibe un abrazo y yo un puñetazo en la cara. Ed habló en voz baja mientras miraba a los dos. Caminó hacia Hayato y le mostró el mapa.
Ambos lo comentaron un poco, pensando si es auténtico o no. Ella mató a la sexta estrella, por lo que no pudieron torturarlo para obtener información, maestro. Garu y los demás caminaron hacia Ed. Alicia estaba hablando con Emilia a un lado. No eran exactamente amigos, solo conocidos. Garu, Gobuta y Merry le dieron los anillos espaciales que robaron a los miembros de las 5 estrellas. Ed sacó el que tenía, era el de Liliana. Emilia se dio cuenta de esto y le dio el anillo a Ed Norris. Ed comprobó los anillos y encontró 2 mapas más. Uno en el anillo de Norris y otro en el de Liliana. Los mapas eran idénticos a los que tenían, pero estaban dañados, lo que dificultaba descifrar las palabras y demás. Me ocuparé de las palabras. Necesito a alguien que pueda dibujar mapas para que podamos recrearlos. Ed planeó crear tantos mapas como necesitaran. Luego los circularía por países que están luchando contra la secta de sangre. De esta manera, tendrían la ventaja de conocer la posición del enemigo. ¿Puedo dibujar?, le dijo a Yato. Por supuesto, no necesitamos encontrar a nadie más. Ed pensó para sí mismo que la mayoría de las situaciones en las novelas o películas de fantasía ocurren de esta manera. Nunca necesitan encontrar a alguien capacitado en algo, ya que sus amigos ya los selecciones. Hijos de puta. Habéis arruinado el país. Los guardias que fueron noqueados por Ed antes comenzaron a recuperar el conocimiento. El líder miró las paredes en ruinas y maldijo a Ed y a los demás. No, no lo hicimos. Ya estaba arruinado cuando llegamos aquí. Ustedes simplemente no se dieron cuenta. Ed le dijo y luego teletransportó a todos de regreso a Avalon. Ya era de noche una vez que regresaron. Elizabeth tenía tiempo libre ahora que Arthur había regresado al reino. Los estaba esperando en el patio, donde Ed había dejado el sello. Se fijó en Emilia, la nueva incorporación al equipo que se había marchado. Tú debes ser Emilia. Lamento escuchar lo que le pasó a tu madre. Tuve el privilegio de conocerla una vez. Puedo decir con orgullo que fue un honor para mí. Elizabeth le dio el pésame a Emilia, quien las aceptó de todo corazón. Estas palabras fueron un consuelo para ella, ya que en el último mes no escuchó nada más que malas palabras sobre su madre. Encontrar a alguien que la apreciara significaba mucho más para Emilia de lo que nadie pensaba. Gracias. Significa mucho para mí que digas eso. Los ojos de Emilia se pusieron rojos pero no lloró. Ya había llorado más que suficiente por un día. En cambio, puso una sonrisa brillante. Elizabeth se sintió aliviada de verla así y le ofreció entrar a descansar. Antes de que podrían entrar, una figura emergió del interior, corriendo muy rápido. Suika apareció e instantáneamente abordó a Emilia. Fue una entrada más duradera que la de Ellie. A Suika siempre le gustó Emilia. Ambos han pasado mucho tiempo juntos cuando Ed estaba en la academia en Scale Kingdom. Emilia fue derribada al suelo y parecía confundida. Una vez que registró lo sucedido, sonrió. Suika. Tú, te has hecho más grande. Emilia no sabía cómo comentar sobre la forma humana de Suika, ya que era la primera vez que la veía. Se levantó y abrazó a Suika por un rato antes de entrar. Poco tiempo después aparecieron Bella y Becky. Bella estaba entrenando con Becky mientras Suika miraba cuando de repente se fue a toda prisa. Bella, Becky. ¿Por qué no entrenas conmigo?, propuso Ed mientras los miraba. Había pasado un tiempo desde que entrenó con Bella, y nunca lo hizo con Becky, así que esta era una buena oportunidad. Ambos estaban de acuerdo. Bella estaba obviamente encantada de entrenar con Ed, pero Becky quería negarse al principio. Parece que era demasiado tímida para entrenar con Ed, ya que antes era más fuerte que él, pero ahora se quedó atrás. Por supuesto, no le dijo esto a nadie. Ella estuvo de acuerdo solo después de la persistencia de Bella. Ed se sorprendió mucho una vez que comenzó a entrenar con ellos. Bella había hecho una mejora maravillosa, ya que su velocidad y poder aumentaron enormemente. Era muy competente en el uso de su espada, lo que mostraba cuánto tiempo pasaba entrenando con ella. Bella se concentró en la velocidad, lo que empujó a Ed a pensar en entrenar con Gobuta. Viendo que es el especialista en velocidad de su equipo. Becky, por otro lado, se centró en la fuerza, lo cual quedó claro con el uso de una gran espada. Gobuta sería su compañero de entrenamiento ideal. Ed pensó para sí mismo. Usaban el mismo tipo de arma, por lo que estaba seguro de que Becky se beneficiaría de ella. Su sesión de entrenamiento duró aproximadamente 2 horas. Entrenaron hasta la hora de la cena. Ed se dirigió a su habitación antes de la cena, donde creó una dimensión en la que se bañó. Pensó que sería una pérdida de tiempo si esperaba que Bella y Becky terminaran el suyo.
Cuando terminó, se dirigió al comedor y se encontró con Emilia en el camino. También se había bañado y se había limpiado toda la sangre, la suciedad y el polvo. Llevaba un pijama que parecía ser de Elizabeth. Te ves mejor. Ed le sonrió mientras decía lo que pensaba. Todo gracias a ti. Ambos caminaron hacia el ruidoso comedor. El comedor donde se podía escuchar la caída de un alfiler hace solo 2 años. Capítulo 170. Entrega de los mapas. Ed y Hayato pasaron bastante tiempo tratando de recrear el mapa que obtuvieron de la secta Blood. La habilidad de caligrafía de Ed fue útil para descifrar las palabras tachadas en él. Afortunadamente, lograron replicar perfectamente el mapa el primer día. Recibieron ayuda de otras personas que eran buenas dibujando en Avalon. De esta manera, lograron seguir creando mapas que los ayudarían en su guerra contra la secta Sangre. Llévalos a los reinos de Kaeborg, Avaleth y Titán. Deberían llevarse a... Arthur invirtió tiempo en la distribución de los mapas. Delegó a algunos miembros de la secta y ancianos para asegurar de que las cartas se entreguen a los reinos sin falta. La operación comenzó a los 3 días de crear los mapas. Decenas de personas dejaron Avalon para cumplir con su deber. Hayato les había dicho que le dejaran algunos mapas, ya que regresaba al reino de Ryu, y algunos de los reinos estaban en camino. Ella decidió quedarse con Emilia, pero estos también ayudaron a entregar algunos de mapas. Entregar estos fue muy arriesgado, ya que algunos infiltrados de la secta de Sangre pudieron averiguar sobre los mapas. Esto terminaría destruyendo la ventaja que lograron obtener sobre ellos. Pero, Ed tenía esto cubierto. Primero, solicitó que los mensajeros requirieran una audiencia privada con el rey. Normalmente, esto no se podía hacer, pero Ed insistió. A menos que los propios reyes estén de acuerdo, los mensajeros deben regresar inmediatamente. Si el rey está de acuerdo, los mensajeros tendrán que detenerlo el mayor tiempo posible. Existían 2 razones para detener al rey. El primero en llegar a los mensajeros, sacar una conclusión simple sobre la postura del rey hacia Avalon. Es decir, si es un enemigo o un aliado. La segunda razón fue, que es la razón principal, es permitirle a Ed teletransportarse hacia los mensajeros. Solicitó la ayuda de Raikou, Merry y Sieg. Raikou se adhirió a las sombras de todos los mensajeros. De esta manera podría rastrear a cada uno de ellos apareciendo bajo su sombra. En el caso de que Ed no estaba disponible, Merry iría con Raikou a la sombra al lado de los mensajeros. Merry logró aprender una nueva habilidad, que es la invisibilidad. Gracias a su magia de luz, pudo evitar que la luz se reflejara en su cuerpo. De esta manera, ella no sería percibida a simple vista. Suin y Zetsu también le permitieron ocultar su presencia. Su invisibilidad fue idea de Ed. Al principio sintió curiosidad por saber si era posible, y temía que ella apareciera como una figura negra una vez que se activara su habilidad. Pero se sintió aliviado al ver que ella desaparecía de la vista. Una vez teletransportado, Merry le informaría al mensajero que le hiciera una serie de preguntas. Las respuestas proporcionadas la ayudarían a determinar la posición del rey, ya que podía leer la mente. En el caso de que Ed y Merry no estén disponibles, Sieg recibiría las ubicaciones de los reyes esperando la respuesta. Luego los entregaría cuando cualquiera de ellos regrese. Sieg demostró ser el mejor para este papel. Su inteligencia y comprensión de las habilidades de sus compañeros no podían ser superadas. Exmab le mostrarán rápidamente aliado del enemigo, por lo que regresó con bastante rapidez. Hubo 2 situaciones en caso de que encontraran un enemigo. Primero, contarían una historia de su visita repentina, como la solicitud de alianza o ayuda para obtener alimentos. Avalon, por supuesto, no necesitó ninguno de ellos, ya que eran simplemente excusas. El primer caso ocurriría en presencia de Merry. En el segundo caso, Ed estaría presente en un estado invisible usando Zero Sign. Una vez que descubra que el rey frente a él es un enemigo, creará una dimensión que rodee a las 3 personas presentes. En la dimensión, determinaría si el rey es una falsificación colocada por la secta de Sangre o si está siendo manipulado. Si el rey es un farsante, entonces Ed lo mataría, dado que no es más fuerte que Ed. Lo cual era muy poco probable, ya que la mayoría de estos reinos eran pequeños. La secta de Sangre no invertiría mucho en reinos débiles. Si el rey está siendo manipulado por ilusión o alguna otra técnica, Ed lo pondría bajo una influencia aún más fuerte usando Genjutsu. Su eterno Mangekyo Sharingan significaba que su Genjutsu era casi incomparable. Una vez que tenga éxito en la liberación del rey, explicará la situación y volverá a Avalon. Ed recurrió a usar su habilidad de dimensión, ya que le ayudaba tanto con el tiempo como con el silencio.
Fue una apuesta ya que está mostrando una de sus habilidades, pero fue un sacrificio necesario. Cuando Ed termina con un rey, se teletransporta de regreso a Avalon, dejando el resto de las cosas a ser explicadas por los mensajeros. Esto duró casi 2 semanas. Los mensajeros que tuvieron que viajar más lejos fueron la razón por la que tomó tanto tiempo. Pero, era algo necesario para que no tuvieran otra opción. Al final de la segunda semana, finalmente fue el turno de Hayato. Ed estaba disponible, así que se teletransportó a él, ya que les había dado a todos un sello. El sello de Hayato era de metal, destinado a durar mucho tiempo. Ed planeaba visitar su reino Ryu una vez que todo se estableciera en su continente. Edward. Sal fuera. Una vez que se teletransportó se dio cuenta de que la habitación tenía a 2 personas, además de Hayato. Por supuesto, no estaba enojado ya que uno de ellos era su conocido, León. Ed deshizo Zero Sign y fue a encontrarse con su amigo. Hayato había llegado al reino de Avalez en 2 semanas desde que viajaba a caballo. Hizo esto para ahorrar fuerzas en caso de que termine encontrándose con un enemigo. Sabía que no habías muerto. León sorprendió a Ed con un abrazo de oso, lo que hizo que Ed se lo devolviera. Fue un fuerte abrazo de hombre lleno de hermandad. León no cambió mucho en los últimos 2 años. Solo tenía una barba de chivo y sus músculos aumentaron aún más. Jajaja, gracias por creer en mí. Ambos empezaron a hablar por un rato. Ed le preguntó sobre la situación de Liza y Charlie, quienes eran compañeros de equipo de León en la academia. Ed se sintió aliviado al saber que a ambos les iba bien con sus reinos. No llegó a conocerlos, ya que probablemente ambos fueron manejados por Merry. Encantado de conocerte, Edward, mi nombre es Alaric Avalez. Una voz anciana sonó dentro de la habitación. Ed se volvió para mirar la fuente solo para darse cuenta de que había ignorado al rey todo este tiempo. Perdóneme, gusto en conocerlo, señor, respondió Ed educadamente. No estaba acostumbrado a hablar con otros reyes, ya que las únicas excepciones eran su padre y el rey del reino Scale. Las 4 personas pudieron hablar sobre sus planes futuros contra la secta Blood. Ed les hizo un último favor al hablarles de los enemigos que se infiltraron en sus filas. Hizo que el rey convocara a todos mientras se escondía usando Zero Sign. Al final, derribó a todos los que fueron convocados y le dijo al rey quiénes eran los enemigos. Deberías quedarte para que pueda invitarte a algunos platos. León quería cumplir la promesa entre ellos en la academia. Pero, Ed tenía otros planes para hacerlo, por lo que tuvo que rechazarlo. Capítulo 171. La promesa con el anciano Ed regresó después de terminar las cosas con Hayato. Ambos se prepararon para el futuro dentro de sus 2 reinos. Gracias por su ayuda a todos. Ed agradeció a sus compañeros que han pasado bastante tiempo ayudándolo. Merry, en particular, tuvo que pasar por muchas cosas para cumplir con sus deberes. Espero que todo haya ido bien para ti, le preguntó Ed mientras sonreía. Tuve que usar magia en algunos de los reyes, pero todo salió perfectamente. Ella le dio un pulgar hacia arriba mientras brillaba con una sonrisa brillante. De hecho, Merry tenía las cosas difíciles para ella. A diferencia del signo 0D, que ocultaba todo sobre él a las personas que lo rodeaban, su invisibilidad solo ocultaba su figura. Todavía se puede sentir cosas como el olor, el sonido y la presencia. Merry logró ocultar su presencia usando Zetsu, pero tuvo que confiar en su magia para confundir los sentidos de los reyes. Esto le llega a tener contacto con los mensajeros sin notificar a los reyes. Descansemos un poco primero, luego discutiremos todo lo demás. Sus compañeros, los mensajeros y Ellie. Todos ellos tenían una agenda bastante ocupada durante las últimas 2 semanas, por lo que no podían esperar para ir a la cama. Arthur se aseguró de recompensar generosamente a todos los que participaron en el plan esta vez. Avalon obtuvo una gran fortuna debido a que saqueó los cuerpos de muchas personas del establecimiento celestial. No tenían que preocuparse por perder riqueza en el corto plazo. La comida también era un problema menor, ya que Scale Kingdom tenía un elaborado acuerdo comercial con muchos reinos. Después de la caída de Scale, Avalon tuvo que asumir la caza de todo un reino, ya que no podía vivir solo de verduras. Los animales criados ayudaron, pero apenas se mantenía al día con la población. Ed y Arthur ya estaban discutiendo cosas entre ellos y buscando una manera de resolver las cosas. Por supuesto, Ed ya se había decidido por una solución sencilla y eficaz. Simplemente les daría a sus compañeros algunos anillos espaciales y los soltaría.
Estaba seguro de que podrían cazar lo suficiente al final del día. Todavía necesito hacer un reconocimiento para descubrir los mejores lugares para cazar, pero no sería un gran problema. Al día siguiente, Ed tenía suficiente tiempo libre, así que le preguntó a Emilia si quería salir y comprobar el reino con él. También le preguntó a Ellie, pero ella estaba ocupada entrenando con Alicia y su maestra, Mary. Emilia no tenía motivos para negarse, así que lo siguió. No tomaron carruaje. Más como si no necesitaran un carruaje. En Heavenly Establishment, lo último de lo que tenían que preocuparse era de viajar. Ed le mostró todo el reino. Comenzaron con la secta, donde se encontraron con las miradas de Griffin, Eric y Oliver. Los tres tenían sus bocas parecidas a las de un gato mientras les sonreían con astucia. Emilia no entendió, pero Ed fácilmente podía decir en qué estaban pensando. Luego, se dirigieron al mercado. Ed recordó cierto restaurante donde disfrutó de la comida, así que ambos fueron a tomar un refrigerio. Hermano joven. ¿Qué pasó con tu promesa? Te he estado esperando durante 2 años. Ed se alegró de ver que el anciano que dirigía este restaurante no se olvidó de él. Vino aquí cuando quiso reclutar a Oliver para la secta, y terminó prometiendo convertirse en un habitual a cambio de tener un descuento. Desafortunadamente, Ed tuvo que irse a la academia, y luego a la Torre del Origen, lo que le hizo romper su promesa. Lo siento, lo siento. Pasaron muchas cosas, así que no pude mantenerlas. Ed suplicó juntando ambas manos e inclinándose levemente ante el anciano. Por supuesto, el anciano no estaba exactamente enojado ni nada. Era más como si estuviera preocupado por Ed. Era extraño preocuparse por alguien después de un encuentro, pero Ed tenía un encanto especial en él que lo hacía posible. No te preocupes. Aún te daré un descuento si tú y tu novia vienen aquí en sus citas. El anciano les preparó una mesa mientras reía. Ed no pudo evitar reír después de sus palabras, y no parecía que Emilia estaba molesta por eso. El anciano les dijo el menú, que no le dijo familiar a Ed. Se dio cuenta de que tenía menos elementos y algunas cosas eran completamente diferentes. Ed tenía buena memoria, por lo que pudo notar la diferencia. Le preguntó al anciano sobre eso. Desde que comenzaron las guerras, la gente comenzó a ahorrar dinero para huir en caso de que empeorara mucho. La mercancía habitual también aumentó de precio. La familia real debe ser presionada. Aunque supongo que son felices, el joven maestro Edward regresó sano y salvo. Escuché que logró salvar a todos en la última guerra. Como solo anunciaban rumores, él no tenía idea de que estaba hablando con ese mismo Edward. Emilia miró a Ed y en sus ojos brillaron tanto alegría como tristeza. Ed se dio cuenta de que ella estaba feliz por él porque era amado por su reino. Pero también le recordó cómo su propia gente se volvió contra ella. Ed le devolvió la sonrisa mientras el anciano dejaba de hablar. Por supuesto que no tienes que preocuparte. Te garantizo que el sabor seguirá siendo delicioso para siempre. Los dejó con estas palabras mientras tomaba su orden. Ambos disfrutaron de su tiempo mientras comían. A Ed le gustó la comida y también a Emilia. Después de terminar, Ed pagó la comida y habló con el anciano. Haré algo sobre esta situación. Las palabras de Ed dejaron al anciano un poco confundido. Pero, mientras veía a Ed irse, sus ojos se abrieron como si hubiera llegado a una cierta comprensión. Ed y Emilia continuaron caminando. Desafortunadamente para Ed, pasaron por el orfanato. Emilia se dio cuenta del nombre y se echó a reír durante bastante tiempo. Ed estaba un poco avergonzado, así que comenzó a pensar en realizar una segunda ronda de venganza contra Leonard. A continuación, visite el cementerio, era a los hermanos y hermanas pequeños de Ed. Emilia conocía la historia, así que se quedó quieta mientras Ed dejaba algunas flores. Los visitaba al menos una vez a la semana. Finalmente regresaron al castillo cuando el sol se estaba poniendo. Ella secuestró a Emilia antes de que Ed pudiera hablar, dejándolo solo. Esto también está bien, se rió entre dientes mientras entraba. Llegó a la oficina de Arthur y entró después de pedir permiso. ¿Entonces vas a empezar esta noche? Arthur le preguntó a Ed. Sí. El cumpleaños de mamá es en 2 días, no quisiera un ataque sorpresa durante un momento tan feliz. Ed le dijo mientras se cambiaba a su forma de disfraz negro. ¿Necesitas ayuda? Arthur hizo preguntas que ayudarían a Ed, pero él se negó. Ed retiró el mapa y se dirigió hacia el puesto más cercano de la secta Sangre. Capítulo 172. Soy tu pesadilla. Ed notó lo mucho que está subestimado la influencia de la secta de Sangre. Es posible que hayan desaparecido durante más de 100 años, pero aún así lograron atraer a millones de personas a unirse a ellos. Miles de puestos cubrieron la totalidad del continente.
Ed solo podía imaginar el estado de los otros 3 continentes en este momento. Por supuesto, los números no significan nada frente al poder absoluto. Ed sabía que los miles de puestos tendrán como máximo personas del establecimiento celestial. La secta de sangre no invertiría a los cultivadores del establecimiento inmortal en una cantidad tan grande. Era una pregunta si había tanto de tales cultivadores. Esto quedó claro debido al ataque de Ed al reino de Emilia. Le había preguntado si el reino no tenía un general o cualquier otra persona capaz. Emilia le explica que ese tipo de personas fueron asesinadas por no unirse a la secta Blood. O se unió a ellos de buena gana y fue trasladado a otro continente. Esta fue una forma de que la secta de sangre disipara cualquier esperanza de cambiar de opinión al arrojarlos en medio de los miembros de la secta de sangre. Después de todo, no estamos luchando contra brutos sin cerebro, pensó Ed mientras descendía cerca del primer poste. No hizo nada más que mirar su mapa y luego marcharse. Pero no se olvidó de dejar un sello de madera. Luego hizo lo mismo para las siguientes 10 publicaciones. Cada vez que descendía un par de kilómetros para evitar ser detectado. No usó cero signo su dimensión para ahorrar energía. Solo confiaba en el efecto sigiloso de sus pasos de sombra espectrales. Ed logró sacar una conclusión sobre las publicaciones visitando solo 10 sobre ellas. Había puestos pequeños, medianos y grandes. Los puestos pequeños tenían solo 300 miembros, los medios 500. Los puestos grandes tenían hasta 1000 miembros. El cultivador más fuerte que podía sentir de cada uno de ellos era el nivel 8 del establecimiento de la Tierra, el nivel 5 del establecimiento celestial y el nivel 10, respectivamente. Cada una de las publicaciones tenía humanos y monstruos, así como Oni hombres bestia. Ed usó Zero Sign solo una vez para conocer las carreras en una de las publicaciones. ¿Cómo son capaces de hacerlo? Pensó Ed después de ver a los monstruos. No estaban encadenados ni enjaulados. En cambio, deambulaban por los miembros de la secta Blood como si fueran amigos. Como domador de monstruos, sabía que tal cosa era casi imposible. Los monstruos eran de tipos variados, por lo que no era posible que tales miembros los domesticaran. También pensó que el contrato del alma no era una solución viable. Perderían el doble de números en caso de que alguien muera. La única conclusión posible en la que podía pensar era que un domador de bestias se uniera a la secta Blood. De hecho, uno bastante fuerte pero nunca escuchó de un maestro de bestias capaz de domesticar a cientos de miles, incluso millones, de monstruos a la vez. Lo pensaré cuando llegue el momento. Ed pensó para sí mismo mientras se dirigía de regreso a Avalon. Se reunió con Garou en secreto y le entregó el juego de disfraz blanco. Garou. Ya que eres un licántropo, puedes transformarte en humano, ¿verdad? Ed había pensado en esta posibilidad desde que Garou se convirtió en hombre lobo. Garou asintió con la cabeza y procedió a transformarse sin esperar la confirmación de Ed. Cuando terminó, Ed lo miró sorprendido. Garou parecía un hombre de unos 30 y pocos años. Su cabello permaneció plateado mientras estaba peinado hacia atrás. Su tamaño disminuyó a casi 2 metros, pero aún se veía enorme. Cámbiate a esos. Ed dijera el conjunto de ropa que le entregó hace un momento. Garou estuvo de acuerdo y usó la ropa que le quedaba mágicamente, a pesar de que Ed era más pequeño que él. Ed había modificado la ropa para que le quedara a quien la usara. Todavía estaba creciendo, así que lo último que quería era aparecer disfrazado donde sus pantalones no le quedaban bien. Su decisión funcionó a su favor, ya que ahora incluso Garou se benefició de ella. Estamos atacando los puestos de la secta de sangre. Ya preparé las ubicaciones de teletransportación, así que ahorraremos tiempo. Puedes hacer lo que quieras en los puestos, pero asegúrate de dejar 1 o 2 vivos. Y asegúrate de que echen un buen vistazo a ti disfrazado. El plan de Ed parecía un poco tonto, pero tenía un propósito. También fue la razón por la que le pidió a Garou que se transformara en su forma humana. Quería que la secta de sangre se preocupara por ellos dos, ya que destruirían muchas publicaciones. Tener sobrevivientes los llevaría a dirigirse a otra publicación, donde se darían cuenta de que alguien los está persiguiendo. De esta manera, no pensarían en atacar un reino, ya que ellos mismos están siendo atacados. Esto los llevaría a estar preparados para interceptar a Ed y Garou. Pero, Ed solo hizo esto para que durara hasta que terminara el cumpleaños de su madre. Después de eso, llevará a todos sus compañeros de equipo a erradicar por completo cualquier puesto que alcanzar. Vámonos. Ed hizo que Garou pusiera su mano en su hombro mientras lo teletransportaba al primer poste. Este es un puesto grande. Tiene casi 1000 enemigos. Suéltelo.
Ed sonrió, pero nadie lo supo ya que su rostro estaba oculto bajo la máscara. Antes de irse, se dio la vuelta y dijo, «Oh, recuerda los anillos espaciales». Garou le levantó el pulgar mientras sonreía bajo la máscara. Rápidamente se dirigió al correo. Ed también se teletransportó a uno de los grandes puestos. Voló hacia la entrada, todo sin usar señal cero. Quería que la gente viera su poder de primera mano, para que quien se vaya hablara sobre su poder. No iba a dejar que alguien fuerte se fuera, ya que podrían descubrir algunos de sus poderes. Iba a dejar que alguien débil se fuera. A una hormiga no le importaría el tamaño del zapato que la mató. ¿Quién eres tú? Uno de los miembros que vigilaba la publicación gritó y le miraba a Ed, atrayendo la atención de sus compañeros. Ves a un enemigo, y tontamente haces preguntas. Deberías haber atacado tan pronto como me viste. Bueno, si debes saber quién soy. Ed estaba hablando con una voz diferente a sangre fría gracias a su habilidad para disfrazar la voz. Su voz envió escalofríos por la espalda de todos. Soy tu pesadilla. Sorprendentemente, tanto Ed como Garou dijo lo mismo cuando comenzó su asalto. Se produjo una enorme explosión cerca de la entrada del puesto. Capítulo 173. La pesadilla blanco y negro. Tan pronto como tuvo lugar la explosión, cientos de miembros sintieron una ola fría de intención asesina que los rodeaba. Ed lanzó el rango más grande de su en y lo impregnó de sed de sangre. Incluso los miembros fuertes no pudieron evitar estremecerse mientras lo sentían. Dudaron moverse debido al miedo, lo que resultó ser un error fatal. Ed conjuró más de 100 lanzas de agua y fuego. No se detuvo allí mientras usaba la magia del viento para convertirlos en lanzas en espiral. En un abrir y cerrar de ojos, las lanzas atacaron a sus objetivos que se encuentran congelados debido al miedo. Los monstruos y cultivadores fueron víctimas de este ataque. Las lanzas no se limitaron a dar en el blanco. En cambio, explotaron con el impacto y afectaron a más personas. Ed no cedió en su asalto, ya que creaba 2 lanzas cada vez que una explotaba. El puesto no era una ciudad fortificada. En cambio, era un lugar para acampar glorificado con tiendas de campaña e incendios esparcidos por todo el lugar. El asalto inicial de Ed logró una cuarta parte de las personas que estaban confundidas por el cambio repentino en su vida. Todas las publicaciones estaban ocultas, por lo que era poco probable que se encontraran. Incluso si los encontraran, normalmente matarían a la persona que los vio. La repentina aparición de Ed perturbó la paz que se creó para sí. ¿Quién eres tú? Algunos de los cultivadores fuertes aparecieron después de recuperar la compostura. No podía sacar ni cara ni cruz de la situación actual, así que le preguntaron a Ed. Pesadilla, dijo Ed mientras retiraba a Muramasa. En el instante en que los ojos de esos cultivadores vieron el arma, fue el instante en que perdieron la vida. Ed blandió su espada a una velocidad que no podía ver sus ojos inexpertos. Docenas de cabezas rodaron por el suelo debido a un feroz corte volador. A estas alturas, incluso los cultivadores y monstruos del establecimiento celestial aparecieron. No podía ignorar el alboroto, ni el aura de Ed que los asustaba. ¿Tú sabes a quién estás atacando? No te saldrás con la tú. Antes de que uno de los hombres pudiera terminar sus palabras, una espada estalló en su pecho. ¡Ah, Ark! Un grito fue lo único que escapó de su boca antes de sucumbir a la muerte. Ed se había teletransportado detrás de él y lo remató. Estoy bastante ocupado, así que te agradecería que me ayudaras a matarte rápidamente, les habló Ed cuando comenzó a aparecer múltiples versiones de él. Ed estaba usando sus clones de velocidad combinados con sus Shadow Steps. La gente solo podía mirar con horror mientras seguían escuchando un corte de espada seguido de una cabeza voladora. De repente, aparecieron más de una docena de cuchillos de plata y comenzaron a volar alrededor del poste. El miembro más fuerte del puesto tenía un nivel de cultivo de establecimiento celestial nivel 10. Tenía un león flaré, que tenía el mismo cultivo, que se quedaba con él en todo momento. Ambos aparecieron en la escena tarde ya que estaban estacionados en la dirección opuesta. Su orgullo de ser el más fuerte en el puesto fue destrozado por la masacre que Ed estaba causando. Todo el suelo estaba teñido por la sangre roja de sus compañeros. Ambos sintieron una sensación de peligro surgir de las fosas del estómago. Antes de que podrían hablar o demostrar su fuerza, aparecieron cuchillos de plata. Los cuchillos de Ed no perderían con ningún arma normal. Por lo tanto, piratearon a los dos más fuertes y los agregaron a los innumerables cuerpos que yacían en el suelo. Menos de media hora después, el puesto anteriormente ocupado se quedó en silencio. Solo quedaban 5 miembros de los 1000 originales aproximadamente. Solo permanecieron mientras huían para salvar sus vidas.
Más exactamente, Ed les huir. Siempre los estaba monitoreando con su mapa. Quería saber si tenía una forma de llegar a otro puesto de la secta sangre. Confirmó su teoría, mientras se dirigían hacia uno de los puestos del sur. El puesto sur no era uno de los que iban a ser cazados esta noche, así que se teletransportó frente a ellos. Estoy mirando, les habló Ed mientras parecía un fantasma. El miedo se apoderó de los cuerpos de esos miembros. Intentaron huir pero no pudo. Miraron la figura negra frente a ellos, que apenas podía ver debido a la oscuridad. Estaban dentro de un bosque. Siendo cultivadores en solitario del establecimiento rey, no tenían la capacidad de ver tan bien como los celestiales. Sin embargo, captaron claramente los movimientos de las manos de Ed. La mano se movió hacia los lados y se cobró la vida de 3 miembros. Los 2 que quedaron con vida no sabían lo que pasó, ni querían saberlo. Yo siempre estaré mirando, Ed habló y desapareció. Ed los dejó con una última explosión de intención asesina. Era tan denso y escalofriante que se ensuciaron. Su cabello comenzó a ponerse gris. Esperaron a que se quitara la vida durante muchos minutos, pero nunca apareció. Solo podía caminar hacia el siguiente puesto con vacilación. Ningún reino los acogería si supieran que son de la secta sangre. Y solo la muerte les espera en otros puestos. Veamos. Allí estaba él, ella y él también. Ed siguió reuniendo los anillos espaciales de los que había marcado. Marcó a aquellos que consideró lo suficientemente fuertes como para tener algunos elementos útiles en sus anillos. Tenían una cosa en común, un agujero en la cabeza. Ed pasó un par de minutos recogiendo los anillos y luego se teletransportó a la ubicación de Garou. Oh, oye. Tú también terminaste. Ed vio una figura blanca esperándolo cerca de su sello. Ed miró hacia la publicación y notó que estaba dividida en muchos círculos. Voló en el cielo para ver mejor y notó anillos de fuego y anillos de hielo. Era como una cebolla elemental con algunos cortes dentro. Parece que se soltó como le dije. Ed sonrió mientras pensaba, maestro, tome esto. Garou le entregó a Ed un anillo espacial. Ed se sorprendió de tener solo uno de ellos, pero pronto se dio cuenta de que había puesto anillos espaciales dentro de un anillo espacial. Ed los almacenó en su inventario directamente, por lo que nunca pensó en esto antes. Gracias. Destruimos los grandes postes, así que el resto será mucho más fácil. Ed le dijo a Garou mientras retiraba su sello. Los teletransportó a ambos a la siguiente ubicación. Esa noche, la secta Blood sintió lo que es una verdadera pesadilla. Los miembros supervivientes tenían una historia que contar a las otras publicaciones. Se acerca la pesadilla del demonio blanco y negro. Capítulo 174. Queso. Ed y Garou regresaron cuando el sol comenzó a brillar en el cielo. Habían logrado despejar todos los mensajes que tenían la intención de destruir. Ed también pasó la mayor parte de su tiempo preparándose para el segundo asalto de la noche. Una vez que regresaron, Ed creó una dimensión en la que ambos dormían hasta que se llenaban. Arthur se aseguró de que nadie molestara a Ed en su habitación, ya que él era el único que sabía lo que estaba haciendo en la noche. También sabía lo cansado que estaría cuando regresara. Una vez que Ed y Garou se despertaron, tuvieron que bañarse. La masacre que provocaron los llenó de sangre de la cabeza a los pies. No se molestaron en limpiar ya que durmieron enseguida, pero cuando Ed se despertó se sintió disgustado por el de ayer. También limpió los 2 conjuntos de disfraces, ya que el blanco ya no era blanco. Garou se transformó de nuevo en su forma Lycan, que le sentaba mejor. Ed salió a buscar a Dorothy en la cocina para pedir algo. Dorothy, ¿tenemos queso? Habló mientras entraba a la cocina, donde captó la presencia de alguien que no podía ser visto. Incluso sin usar el mapa, pudo decir quién era. Deberíamos quedarnos algo, déjame cogerlo. Fue a otra habitación mientras Ed la seguía. La presencia que siguió los siguió también. La habitación estaba muy fresca y muchas cosas se conservaron en su interior. Era como una nevera grande. Solo nos quedan estos 2. Dorothy sacó 2 ruedas de queso. Ed frunció el ceño mientras los miraba. No eran suficientes para lo que estaba planeando. No las gastes. Las necesito. También me iré a buscar algunas más. Ed planeaba salir del país por el día para comprar más queso si no lo fue en el mercado. Justo antes de que Ed se fuera, se dio la vuelta y dijo, por cierto, Dorothy, ¿alguna vez sientes que algo se pierde en la cocina? Una vez que Ed terminó de hablar, notó que la presencia se acercaba más y más a la puerta como si intentara irse. Lo hago. De hecho, tanto que estoy empezando a dudar de mi cordura. Dorothy parecía feliz de que Ed lo hubiera señalado.
Le preocupaba estar senil demasiado pronto. Bueno, no tienes que preocuparte. Este es el culpable. Ed rápidamente empujó su mano y agarró algo. Ed. No lo volveré a hacer, Edward, perdóname. Aparecieron un par de alas y luego un cuerpo. Ed tenía una expresión en blanco en su rostro después de mirar a Merry. Comenzó a usar sus nuevos poderes de invisibilidad para robar platos de la cocina, lo que volvió loca a Dorothy. Así que eras tú. Dorothy atrapó un rodillo y comenzó a correr detrás de Merry, quien fue liberada por Ed. Ed se quedó allí con esa misma mirada en blanco durante un rato antes de irse. Ed se dirigió a la oficina de Arthur para informarle de sus planes para el día. Obtuvo su permiso después de que Arthur le preguntó si estaría haciendo algo peligroso. Pero, dado que Ed simplemente estaba buscando algunos ingredientes, Arthur se sintió aliviado y lo dejó ir. Por cierto, hoy no veo al grupo ruidoso. ¿Dónde están? El grupo ruidoso se refería a Ellie, Gobuta y Bella. Ellos fueron los que causaron más revuelo en el palacio. Todos están entrenando. Bella y Becky le pidieron a Gobuta y Gogurou que los entrenaran. Ella y Emilia están entrenando juntas. Ed se sorprendió de que Bella y Becky tomaran la iniciativa de pedir entrenamiento. Planeaba pedirles a Gobuta y Gogurou que los entrenaran después, pero parece que todo salió bien. También recordó que aún tenía que arreglar el estoque de Emilia. No era que no fuera capaz de hacerlo, pero quería hacerlo aún mejor. Estaba esperando obtener algunos materiales primero. Ed apareció en el marcador cerca de la tienda del anciano. Oye. Saludó al anciano que estaba atónito. Descubrió la identidad de Ed la última vez que lo visitó, por lo que su actitud hacia él cambió ligeramente. Antes de que el anciano pudiera terminar, Ed lo detuvo. Solo soy un cliente que intenta convertirse en un cliente habitual. Y ahora, quiero preguntarle algo. Ciertamente. Cualquier cosa. El anciano parecía ansioso por ayudar a Ed. Quiero saber dónde puedo comprar queso. Uno de buena calidad. Ed pensó que la mejor manera de conseguir queso es preguntárselo a alguien que administra una tienda de alimentos. ¿Qué mejor opción que la que conocía? Por supuesto. Sígueme, conozco al tipo. Aunque no suele vender queso, no me dice que no. El anciano cerró la tienda ante la objeción de Ed. Ambos caminaron un rato hasta llegar a una de las casas del barrio de los plebeyos. El anciano llamó con fuerza a la puerta, asustando a Ed a su lado. Audun. Soy yo, Bart, Sal. Ed finalmente se enteró del nombre del anciano. Los nombres no eran familiares en Avalon, lo que significaba que ambos procedían de otra región. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. Se abrió la puerta y salió un anciano, tan mayor como Bart. Ambos eran muy similares con ojos azules y cabello dorado que no se volvía gris. Aunque sus caras estaban arrugadas, ambos parecían muy llenos de energía. ¿Qué quieres? ¿Y quién eres tú? Audun los miró a ambos en sucesión mientras hacía su pregunta. No hables así. Los dos somos camaradas que derramamos sangre juntos, así que sé un poco más hospitalario. Bart le dijo mientras entraba. Ven, Edward, tomaremos el queso. Miró a Ed y le indicó que lo siguiera. Tanto Ed como Audun parecían atónitos ante la desvergüenza de Bart. ¿Así que buscas mi queso? Audun ahora sabía sobre la razón de la repentina visita de Bart y Ed. Le gustaba el queso, así que lo hacía mucho. Los tres se dirigieron a un sótano que estaba lleno de olor a queso. A Audun realmente le gustaba el queso. Toma todo lo que quieras. Bart actuó como si fuera su queso. Audun lo miró enojado y dijo, ¿qué quieres decir con toma todo lo que quieras? Ese es mi queso del que estás hablando. No seas tacaño. Este queso probablemente se enmohecerá antes de que puedas comerlo todo. Solo considéralo la cuota mensual que tomo. Bart parecía que tomaba el queso con regularidad. No se lo daré a un niño que lo desperdiciaría. Audun miró a Ed como si le preguntara qué iba a hacer con su preciado queso. Ed entendió su intención y comenzó a explicar. Si quieres saber a dónde irá tu queso, puedes venir al amanecer al castillo. Necesito ayuda de todos modos, y ustedes dos parecen ser justo lo que necesito. Audun registró lo que Ed dijo sobre el castillo, y se dio cuenta de que estaba hablando con el príncipe. Aún así, su actitud no cambió mucho. Me aseguraré de despertarme al amanecer. Ed consiguió 5 ruedas de Audun, que todavía parecía reacio. Bart le preguntó si estaba seguro de que vendrían al castillo, pero Ed le aseguró que no habría problema. Capítulo 175. El plato para el que usaré tu queso se llama. Después de agradecer a Bart por su ayuda, Ed continuó buscando algunos ingredientes más. Sabía que el chocolate existía en este mundo por sus recuerdos, pero era muy caro. Por supuesto, no fue demasiado caro para Ed.
Se sorprendió al saber que existía, ya que en la Tierra apareció en el siglo XVII. Pero recordó que el desarrollo de los dos mundos fue muy diferente. Era obvio que las cosas no son idénticas. Ed no lo encontró en Avalon, por lo que tuvo que buscar en otro. El reino de Scala estaba fuera de discusión ya que había sido tomado por la secta de sangre. Podía acceder a él disfrazado, pero solo sería un desperdicio de una carta de transformación. La siguiente mejor opción fue el reino de Emilia. Se puso su disfraz negro, que se había secado, y se teletransportó a la capital. La capital había perdido su brillo anterior y parecía un pueblo fantasma. Fue un resultado obvio debido a la pérdida de la figura gobernante del reino. Ed se dirigió a la taberna que visitó la última vez y obtuvo información de allí. Aparentemente, el líder de la guardia se hizo cargo, pero solo logró evitar que la gente perdiera el control. Las bandas locales y los bandidos del exterior se infiltraron y comenzaron a devorar su poder. Ed sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el reino se convirtiera en una zona de guerra. Ed los obtuvo nombres de algunos comerciantes poderosos con la esperanza de encontrar lo que necesita a su disposición. Obtuvo 5 nombres y 3 de ellos no tenían. Los 2 últimos le dieron precios similares, pero uno de ellos tenía la mejor calidad. Ed se sorprendió al principio, al ver que accedieron a reunirse con él sin condiciones. Podía adivinar que su negocio no iba bien debido a las pandillas y demás. Les dejó una pista sutil para que se mudaran a Avalon, ya que no eran enemigos, y Avalon necesita tales figuras para expandirse en el futuro. Se retrató a sí mismo como un mercenario viajero y pintó a Avalon como el mejor reino del continente. Sabía que no era una gran oportunidad para ellos transferirse debido al peligro, pero no estaría de más intentarlo. El precio del chocolate era de 1000 monedas de oro el kilo. Ciertamente era caro, pero valió la pena ya que Ed consideró que la calidad era la más cercana a la de la tierra. Regateó hasta 700 monedas y compró 2 kilos. También compró muchas otras cosas, como huevos, harina y artículos que necesitaría. El comerciante estaba feliz y parecía que este era el trato más importante que hizo durante el último mes. Que un gran comerciante que negociaba por millones se sintiera feliz con un trato tan pequeño demostraba cuánto ha cambiado las cosas. Ed le recordó a Avalon una última vez y luego se fue. El comerciante parecía que estaba considerando seriamente esta vez. Ed regresó al castillo y le pidió a Dorothy que lo ayudara. No te asustes, dijo Ed mientras creaba una dimensión con una mesa larga. Una mesa realmente larga. Dorothy estaba asustada ya que lo creó alrededor de ellos en lugar de uno por donde entrarían. Tienes tu cuchillo, ¿verdad? Dámelo. Dorothy le entregó el cuchillo que usó desde que comenzó a trabajar en la cocina de Avalon. Ed notó que era un cuchillo de rara calidad, lo que lo sorprendió ya que su antigua espada Murasame era la misma. El cuchillo estaba empezando a astillarse y desafilarse debido a los años de uso, pero después de ser reparado por Ed, estaba como nuevo. De hecho, lo convirtió en un cuchillo de calidad épica. No le tomó mucho tiempo a Ed ya que ya estaba bastante acostumbrado a las armas. Le devolvió el cuchillo y vio que su rostro cambiaba. Logró notar el aumento de calidad. Muchas gracias, maestro Ed, dijo Dorothy mientras se inclinaba. No hay problema. Necesitarías al menos eso para lo que estaremos haciendo. Ed comenzó a retirar los cuerpos de los monstruos marinos que Gobuta y Walgreymon he cazado. Los prepararemos para usarlos en la fiesta de cumpleaños de mañana. Dorothy miró a Ed con determinación mientras ambos comenzaban a trabajar. Pelar los camarones, destripar el pescado, preparar aros de calamar. Hicieron todas estas cosas en sucesión. Ed se sorprendió por la velocidad de Dorothy. Su actuación en la cocina fue la clase de establecimiento inmortal. 6 horas después lograron terminar su trabajo inicial. Ed podría haber pedido la ayuda de las sirvientas y mayordomos, pero quería que su habilidad dimensional fuera lo más secreta posible. Fue tan lejos como para decirle a Dorothy que les informara que ella se iría por un tiempo y que no la buscarían. Lo siento Dorothy, pero voy a hacer que trabajes mucho conmigo hoy, le dijo Ed, pero antes de hablar más, Dorothy habló. No digas eso maestro Ed. Lo que quieras, lo haré. Se golpeó el pecho con el puño para mostrar su determinación. Gracias, Dorothy, dijo Ed mientras sonreía. Luego habló un poco más para explicar. Habrá 2 hombres viniendo aquí al amanecer. Necesito que los lleves a la cocina si no estoy cerca. Solo diles que esperen y ellos entenderán. Ellos también nos ayudarán. Ed le dijo mientras deshacía la dimensión.
El sol se estaba poniendo, lo que indicaba que la segunda ronda de purgas de Ed comenzaría. Se dirigió a su habitación donde Garou estaba esperando, ya preparado. Nos estamos esperando, así que te pondré en el medio del poste usando mi habilidad de dimensión. Ed usó esta táctica para infundir miedo en ellos. Tendrían los ojos bien abiertos para detectar intrusos, pero nunca pensarían que aparecerían en medio de ellos. Ed y Garou usaron esta táctica en todas las publicaciones. Todos eran medianos o pequeños, por lo que no podía hacer nada. Ed incluso logró buscar más para destruir y terminando cerca de 30 publicaciones en una noche. Regresó un poco antes del amanecer, donde tanto él como Garou se limpiaron. Ed notó que un punto verde y uno azul se acercaban al castillo, así que se fue para encontrarse con ellos. Terminó encontrándose con Dorothy a mitad de camino, donde ella lo acompañó. Gracias por venir. Por aquí. Ed les dio las gracias y les mostró el interior. Audun parecía que no podía creer que Ed fuera realmente el príncipe. Todos llegaron a la cocina y Ed creó una dimensión. También usó la capacidad de creación de su dimensión para hacer algunas herramientas que lo ayudarían. Bard y Audun estaban asustados al principio, pero se calmaron después de que Ed les describe que era su habilidad. No se lo mostró sin ninguna razón, sino de una planificación cuidadosa. Tenía algunos planes para los dos. Ed se volvió hacia Audun y comenzó a hablar. El plato para el que usaré tu queso se llama